Nuevamente bienvenidos a este espacio de podcasts Filminas Psicológicas, un espacio de conversación frente a temas de la psicología que ponemos de una manera muy cotidiana para que nos permita poder acceder a una comprensión o comenzarnos a adentrar en algunos aspectos que queremos venir desarrollando y venir construyendo en nuestra vida particular. Por eso, bienvenidos a seguir este canal y a tener en esta oportunidad un espacio más de conversación. Hoy en nuestro podcast tenemos la oportunidad de abordar un tema que se trata de esas dinámicas que pueden ocurrir en cualquier perspectiva de nuestras dimensiones sociales y tiene que ver con las exigencias. La exigencia se puede entender como aquel propósito o tendencia a buscar la aceptación y la valoración positiva a partir de elementos externos que se estén constituyendo en las acciones o labores que nosotros tenemos. Incluso también puede estar dimensionada en las relaciones afectivas en las cuales nos encontramos inmersos y desde el cual se hace muy pertinente considerar la postura que se tienen frente a eso que nosotros llamamos exigencias. Es muy importante que podamos considerar, y lo vamos a retomar como un elemento de reflexión y construcción para este espacio de podcasts, sobre la exigencia en la medida también de cómo se conecta y tiene una visualización desde también todo el aspecto emocional. Es importante que podamos tener una visión panorámica frente a lo que la exigencia implica, teniendo en cuenta que el concepto nos plantea que esta exigencia viene de afuera, pero también como de una u otra manera las construcciones emocionales que hemos tenido a partir de nuestras experiencias de vida nos llevan a constituir también elementos de construcción de exigencias internas que se convierten en muchas ocasiones también en esta posibilidad de avance o detenimiento, considerando lo que estemos desarrollando en nuestro momento o vida particular. Con esto se hace muy evidente el poder considerar que las exigencias puedan comenzar a establecer esas interferencias que pueden ser constantes o que pueden ser repentinas en la necesidad de poder responder favorablemente y de una manera efectiva a algo que puede estar viniendo de afuera, o que frente a los estímulos que tenemos externos también nos promueva a poder considerar responder de la mejor forma posible, asumiendo nuestra posición o postura que queremos demostrar a los demás. Es aquí donde, si evidenciamos cuál es la tensión que se puede sobreponer, estaría muy a la disposición de considerar que esas exigencias externas e internas van a jugar un papel fundamental en lo que nosotros podemos construir como individuos frente a un ambiente, un entorno o nuestra imagen que queremos proyectar hacia los demás, pero que también estará instaurada en ese estado emocional o en esas consideraciones de afectaciones emocionales que podamos tener, donde las respuestas emocionales como la duda, el estrés, la tensión, la indecisión o la falta de seguridad puedan aparecer como un elemento o eje que nos empiece a caracterizar. Es importante que recordemos que esto implica darnos cuenta, y este podcast tiene esta posibilidad de que estamos hablando de temas que, aunque pueden ser generales, podamos empezar a identificarnos con algunos de estos aspectos, pero no se establece que el identificarnos sea que es un criterio de cumplimiento para poder establecer que tenemos una dificultad. Siempre y será muy razonable atender
nuestra situación desde una perspectiva también profesional, y por ello es importante que podamos recurrir a los diferentes profesionales de la psicología o orientadores que nos puedan ayudar a darnos cuenta de nuestra situación particular. Quiero presentarles entonces una postura importante que desde la psicología podemos comenzar a revisar y que es un punto también de valoración que desde algunas de las corrientes psicológicas se plantea, y es poder revisar la exigencia como esa dinámica de conexión que hay entre lo que es interno y externo. ¿Y cuál es esa tensión que se genera cuando no hay de alguna forma una conexión importante de equilibrio en esa dinámica del yo? Es relevante considerar cómo el yo, es decir, nuestra propia imagen, que está instaurada en nosotros y que también reflejamos a nuestro entorno más cercano o nuestros diferentes escenarios de acción, implica que pueda tener un protagonismo importante frente a lo que son esas exigencias internas y externas. Entendamos esto como una forma en la cual ese yo plantea unas estrategias para poder organizar de manera lógica y coherente lo que nosotros podemos percibir del entorno, pero también entregar al entorno. Es en este orden de ideas donde la disciplina se convierte en esa dinámica de organización que nosotros debemos asumir, más no como esa forma de sobrellevar lo que no queremos hacer. Es decir, a veces se establece que la disciplina está ligada a exigirse así no se quiera hacer. Pero es muy importante que podamos revisar que la exigencia no implica hacerlo si no queremos, sino tal vez establecer un orden en esa disciplina e identificar que pueda estar sucediendo que no nos permite hacer lo que cotidianamente hacemos. Es aquí donde ver las dimensiones que tenemos proyectadas en nuestra vida cotidiana humana implica darnos cuenta que internamente también, y a partir de nuestras experiencias de vida, de nuestra historia de vida, de lo que hemos venido asumiendo, viviendo en el transcurso de nuestros años, implica que nosotros generemos unas exigencias internas que están relacionadas con lo que consideramos o percibimos el entorno está pidiendo de nosotros. Estas exigencias internas están lideradas por aquellas ideas o representaciones que hemos asumido a partir de lo que los demás también nos han planteado, pero que consideramos como importante poder resolver y representar apropiadamente para los otros. Estas ideas implican saber que tenemos unas formas en las cuales respondemos a los demás y que esa respuesta a los demás dejará de alguna manera una buena visión de nosotros afuera. Es decir, la imagen que nosotros representamos al exterior genera de una u otra manera el que nosotros vayamos chuleando o considerando que hemos dado respuesta a lo que nuestra exigencia externa también nos está planteando. Puede sonar un poco confuso considerar cómo una exigencia interna a partir de unas ideas sigue dando respuesta a las exigencias externas, de las cuales ya vamos a ver un poco más en detalle cómo se plantean. Pero las exigencias internas, como son constitutivas de nuestros procesos de aprendizaje, de consideraciones emocionales que hayamos tenido, implican también considerar que no hemos apropiado adecuadamente y que puedan existir ideas irracionales, ideas equivocadas o donde estemos dando una prioridad al bienestar de los demás que al propio, donde la consideración de la disciplina
en términos del manejo que nosotros podamos hacer a nuestros contextos, se convertirá en acciones mucho más asertivas y oportunas para nosotros y para los demás. Como ya lo veíamos antes, las exigencias externas tienen unas particularidades que están propuestas por los diferentes entornos o medios en los cuales nosotros nos manejemos. Esas exigencias externas están propuestas a partir de que nosotros nos exponemos frente a la evaluación y la aprobación que los diferentes entornos generan. Es decir, pongamos un ejemplo. En nuestros lugares de trabajo o en nuestros lugares de estudio, nosotros tenemos una oportunidad de ser evaluados a partir de nuestras acciones, de nuestro rendimiento y de nuestra labor. Eso implica que vamos a tener de una u otra manera una aprobación. Esta aprobación puede estar dada por ese reconocimiento que se puede dar a nuestro trabajo o a nuestras ideas que nosotros entregamos, o en términos educativos a el tema de la calificación o el reconocimiento que se pueda dar. Esto como orden social tiene un criterio muy importante, incluso en las relaciones afectivas, en las relaciones sociales o familiares también se implica el tema de la evaluación y la aprobación como un determinante a partir de esa construcción de elementos como los valores, la educación o esas filosofías que se tienen dentro de esos entornos. Es aquí donde hay que entender realmente que las exigencias externas estarán siempre ligadas a la evaluación y aprobación, pero donde el punto o eje central que éstas tengan deben ser los criterios que se establecen para dichos fines. Es decir, en nuestro entorno laboral, frente a nuestro trabajo habrán unos criterios de cumplimiento. Frente al tema académico habrán unos criterios de cumplimiento. Pero es aquí donde aparecen también algunos elementos que ya desde la parte afectiva o esos vínculos sociales, familiares, afectivos, los criterios pueden cambiar considerando las disposiciones de los contextos o entornos donde nos encontremos. Estos entornos también nos pueden mostrar cómo desde nuestras exigencias internas podemos hacer uso de ellos o podemos estar de acuerdo o no, lo cual implica que para las exigencias habrá un elemento primordial y es que desde el manejo y el contexto que nosotros tenemos implícito, nuestras acciones también estarán ligadas a la toma de decisiones que nosotros podamos asumir. ¿Cómo podemos comenzar a identificar si las exigencias externas y externas están teniendo una tensión mayor y no un equilibrio? Aquí es donde comienza a jugar un papel importante el reconocimiento individual y, como les decía, el yo tiene que empezar a generar una asociación importante frente a lo que es nuestro esfuerzo mental o anímico y las labores que nosotros realizamos cotidianamente. Cuando nosotros nos encontramos ante situaciones de estrés que ya empiezan a ser prolongados o tenemos dificultades, por ejemplo, para tomar decisiones sencillas o no podemos de alguna manera avanzar en lo que nos estamos planteando para nuestra vida cotidiana, implica poder comenzar a identificar o detectar qué puede estar sucediendo frente a esa dinámica de lo que llamamos estrés. Es muy importante que podamos de alguna manera revisar que no en todos los momentos que nos involucremos en una situación emocional, esta debe tener un carácter de resolución pronto. Hago un llamado importante de atención y es que en lo contemporáneo se nos está exigiendo, valga la redundancia de este tema, a tener que sostener o sustentar de alguna manera rápida la solución a las situaciones que nosotros vivimos. Y no le damos un paso importante a evaluar, verificar, considerar qué puede estar sucediendo para poder así asumir la resolución
con una vía más tranquila o con las herramientas de afrontamiento más adecuadas y que nos puedan permitir una mayor construcción de sostenimiento. Es por esto que cuando nosotros hablamos de exigencia, no solamente estamos hablando en la medida de tener que establecer un criterio de resolución, sino que estamos estableciendo también que hay una forma en la cual ese esfuerzo que nosotros estamos realizando de manera emocional permita que también lleguemos a ese equilibrio o ese carácter de criterio propio que desde el yo se movilice a unas acciones de mayor comprensión. Aquí es importante retomar la perspectiva de la disciplina. La disciplina nos permite, y será parte probablemente de otro espacio también de conversación, nos permite organizar todo aquello que nosotros tenemos. Porque se hace evidente también que las exigencias nos generan unos límites. Debemos darnos cuenta qué somos capaces de hacer, cómo somos capaces de promover eso que tenemos y en esa medida también poder construir con esto una mejor y más eficaz forma de relacionarnos con el mundo. ¿Qué recomendaciones podemos tener frente al manejo de las exigencias? Un primer punto que podemos comenzar a desarrollar es asumir de alguna manera cuáles son nuestras exigencias y realizar un proceso de aproximación personal, de autoevaluación que nos permita darnos cuenta cuáles exigencias son internas y cuáles son esas exigencias externas. Este ejercicio de poder empezar a desarrollar una diferenciación entre unas y otras nos permitirá tener una mayor claridad frente a hacia dónde apuntar y cómo apuntar en la medida de ajustes que debamos realizar. Otra recomendación estaría direccionada a identificar, y como se podrán dar cuenta, viene mucho primero de la autoevaluación, es si las exigencias nos están generando, sean internas o externas, alguna disposición disfuncional o están generando malestar en nuestra perspectiva de las relaciones con los demás, de las relaciones con nuestras actividades o con nosotros mismos. Aquí es donde pueden aparecer situaciones de desánimo, desgano, estrés, rabia, rechazo o empezar a generar barreras, ¿cierto? Considerar que tenemos de una u otra manera la oportunidad de no cumplir con ciertas labores, con ciertas tareas, lo cual nos llevaría a comenzar a evidenciar que hay algo que pueda estar sucediendo y que requiere de la atención pertinente. Otra observación y sugerencia a tener en cuenta es que no nos dejemos abrumar por tener que resolver. Recordemos que siempre necesitamos una ayuda o apoyo. Es mejor y es una invitación a levantar la mano y pedir ayuda, a considerar resolver siempre todo efectivamente y solos. Ese esfuerzo que nosotros hagamos puede funcionar en algunos momentos y también habrá que ser críticos frente a qué momentos o en qué momentos desarrollamos esta opción. Pero será también muy necesario considerar en qué momento se hace pertinente asumir que necesitemos la ayuda, sea de un grupo de apoyo o sea de un profesional que nos permita dar un poco más de vía libre o tener una observación desde otra mirada y otros ángulos para poder ir construyendo las herramientas y estrategias que nos permitan sumar a esta postura que estamos viviendo. Particularmente también se hace necesario considerar que si hemos tenido antecedentes frente a que las exigencias puedan llevar a que nuestra individualidad se vea afectada, considerar la ayuda pertinente. No quiere decir que porque hayamos sumado efectivamente y hayamos resuelto una situación con anterioridad, la podamos hacer igual
en esta ocasión. No me queda sino agradecer a todos la atención que han tenido a este nuevo episodio de podcast, este episodio que nos permite poder contemplar una idea particular frente a las exigencias y donde podemos vernos reflejados. Recuerda que si requieres algún tipo de apoyo, orientación o atención psicológica, estaré dispuesto a responder todas tus preguntas y dejaré mi contacto al final de este episodio. Muchas gracias a todos, les deseo a todos muy buena energía y que todo resulte muy bien con sus vidas, y recuerden, siempre estaremos conversando en nuestro podcast Filminas Psicológicas.